Soy el pastor Juan José Gil. Hace aproximadamente unos 15 años publiqué un libro de escatología, podríamos decir popular, y digo popular porque la intención del libro era precisamente esa, llevar al público en general cosas tan complicadas como es la escatología o el final de los tiempos o las profecías bíblicas. Y ya os digo, hace pues sí, como fue en 2010, pues hace unos 15 años que lo publiqué. Y a mi entender, este tipo de ejercicio de hacer fácil la comprensión bíblica, la comprensión de las profecías, es un esfuerzo que merece la pena. Ahora, también es cierto que si queremos aprender algo más, y especialmente si queremos andar un poco, aunque sea un poco, tendremos que espabilar y ponernos a estudiar, por lo menos leerlo y leerlo bien. Y hay muchos que ya han rechazado de plano el leer Apocalipsis o indagar al respecto. Les parece que no van a tener éxito, que es demasiado complejo. Pueden tener razón en algunos sentidos, pero si no hacemos los deberes, difícilmente vamos a avanzar en ese conocimiento. Así que mi consejo es que estemos estudiando la palabra, especialmente las partes que nos interesen más o que creamos más relevantes para hoy, de manera que podamos tener el juicio suficiente como para saber si algo es bíblico o no, si algo se ajusta a la realidad o, como pasa muchas veces, son interpretaciones o guiones cinematográficos o guiones de series, en fin, cosas que pueden estar bien al acercarnos a la realidad bíblica, pero que si queremos tener un juicio más exacto necesitamos estudiar. Bueno, yo os voy a pedir, porque algunos seguidores del canal me han estado preguntando acerca de Apocalipsis 17, que habla de los 10 reyes que van a gobernar juntamente con la bestia. Sabemos que el tiempo del fin se caracteriza principalmente en los asuntos terrenales por un gobierno absolutista, dictatorial, que va a tener el control del mundo y que las naciones se les van a sujetar, se va a sujetar a este gobierno y va a haber no solamente lo que conocemos como la bestia, es decir, tanto el sistema como ese gobernante final, y va a haber con él o con ellos, como sistema, va a haber 10 reyes que tengan el control. ¿Quiénes son esos reyes? Eso suscita muchas preguntas y, sin duda, puede ser muy interesante, y por eso la gente pregunta, quiere saber, como todos, y queremos tener por lo menos algunas cosas claras al respecto. Bueno, si os leéis, que deberíais de hacerlo si tenéis interés en digamos, en este tema, deberíais de leer y estudiar un poquito, leerlo con detenimiento, Apocalipsis 17. Os vendrá muy bien porque os va a ubicar en ese tiempo final del anticristo, como lo quieras llamar, de la bestia o del gobierno o el sistema de la bestia. Bien, digo esto porque sí que me gustaría comentar el tema de los 10 reyes. Algunos piensan que, y hacen sus números, por decirlo así, o sus especulaciones para saber quiénes son esos 10. De manera que hay opiniones de todo tipo. Para que tengamos un punto de referencia, pues ya en el 68, el Club de Roma, muy ligado a la ONU, pues quiso dar una visión futurista de cómo sería la mejor gobernanza mundial, y entonces se separó, se dividió al mundo en 10 áreas. O sea que esto ya es un tema que tiene su tiempo, es decir, ya ha habido gente que ha tratado de simplificar las cosas a nivel político, a nivel social,
estableciendo esa división, es decir, que hubiera 10 representantes que pudieran abarcar al mundo entero en vez de tener lo que tenemos hoy o lo que se tiene hoy en la ONU, que son casi 200 miembros representando a países distintos. Siempre la tendencia es la simplificación y por eso las Naciones Unidas es un foro que trata de dar una imagen de gobernanza global. ¿Se parece eso al gobierno de la bestia? Bueno, pudiera ser. Pudiera ser que se consiga esa división y que enfrente de cada uno de estas divisiones pues pudiera estar un gobernante que representara a esa área más extensa que abarcaría muchos países. Por ejemplo, Europa pues sería una sola, que en ese mapa incluía incluso a, si no recuerdo mal, a Turquía. Luego, pues Norteamérica, los países de Norteamérica serían un país, los de Sudamérica o Latinoamérica serían otro, en fin, no me quiero extender mucho en eso, son 10 divisiones. Entonces, ¿son esos los reyes? Bueno, pues si se consiguiera esa división es muy posible. Ahora bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que léetelo ahí en el capítulo, esos 10 reyes no existen en la actualidad. Quiero decir, no estarán hasta que llegue ese momento. Entonces, ¿son gobernantes actuales? No lo sabemos. ¿Son gobernantes nuevos que van a ir surgiendo? Bueno, yo diría, lo que creo yo que es más interesante, y lo estamos viendo ahora con la elección de Donald Trump y la presidencia que ya está operativa, es como, y lo he dicho en algunas ocasiones, precisamente hablando de los 10 reyes, como alguien que ha estado totalmente fuera de la política, como es el caso de Elon Musk. Bueno, pues él es conocido como tecnócrata, como podríamos decir industrial en muchos sentidos. Es más un hombre de negocios, un potentado a nivel mundial de la industria y de todos los negocios relativos pues, a la tecnología digamos, de alta gama o, en fin, lo que sabemos a lo que él se dedica. Se ha hecho pues muy conocido por el tema de los microchips, especialmente para la configuración del cerebro, en fin, para mejorar ciertos sistemas de salud. Bueno, pues todo eso que ya sabemos. Ahí está. Y entonces la administración de Trump pues cuenta con él, de hecho ya es parte de su administración, para ocupar una posición en la economía que es muy relevante, muy importante. Ahí vemos cómo un tecnócrata de la noche a la mañana puede llegar a formar parte de una administración tan importante como la americana. ¿Y por qué digo esto? Porque, mira, muchos de estos grandes empresarios, y ahí tenemos muchos en el panorama mundial, pues tenemos a Bill Gates, tenemos bueno, pues a todos los dirigentes de las grandes compañías de medios, de redes sociales, en fin, toda esta gente que son grandes empresarios a nivel internacional y que adquieren tanto poder como, podríamos decir, o más que muchos países. Es decir, tienen capacidad de influencia internacional porque sus empresas están extendidas por todo el mundo y también porque el capital que manejan, es decir, toda la industria que está en sus manos y todo ese capital, todo ese potencial económico es muy relevante, de manera que no podemos decir que, bueno, pues sean simples hombres de negocios, simples comerciantes, que apenas puedan tener relevancia en este sentido
y que, bueno, no habría ninguna razón para contar con ellos en la política. Y sin embargo, hoy día la política tiene el potencial suficiente para abrirse a todo el sistema económico, y eso incluiría a los grandes industriales, que es de lo que estamos hablando. En fin, son esos 10 políticos, proceden o provienen de la política, o son algo más, porque a mí me da la impresión de que cada vez se va a contar como interventores, no solo influenciadores, sino administradores mismos, como ha pasado en el caso de Elon Musk. Se va a contar con ellos para estar a la cabeza, seguramente, de la administración final, vamos a llamarlo así, todo lo que tiene que ver con el gobierno mundial, que va a ser muy, muy tecnocrático, por otro lado. Ya sabemos que la inteligencia artificial está pues disparada, se cuenta cada vez más con ella para todo. Es muy posible, como el propio Elon Musk estaba diciendo recientemente, que vaya a sustituir a todos los empleos, vaya a sustituir a todos los negocios, va a sustituir a prácticamente todo lo que se va a quedar bajo el control, un control rápido. Se pretende que sea lo más exacto posible, que provea de la mayor información de lo que se vaya a necesitar para mantener en marcha todo ese aparato de la gran industria y la gran economía a nivel mundial. Y ya no solamente todo lo que tiene relación con la producción, sino también todo lo que está relacionado con las artes, con la cultura, con la política, en fin, con todo lo que hace que la sociedad sea lo que es y funcione, ¿no? No nos debe de extrañar que por tanto, esos 10 reyes ya no sean solo los típicos reyes, sino que llegue un momento en que se vea la necesidad de que ocupen esos lugares pues estos tecnócratas o toda esta gente que está en alza, que ya están acostumbrados a manejar una gran economía, una gran complejidad en los negocios y en todos los asuntos de la producción. Por supuesto, como tecnócratas, están en la cúspide del conocimiento de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y con todos los adelantos tecnológicos de alta gama, ¿no? Bueno, ¿son ellos los que van a recibir? Bueno, o es posible que sea una mezcla, es decir, gente instruida, formada en las corrientes políticas que le interesen a la bestia y amalgamados en un solo gobierno, quizá con estos otros tecnócratas. La tendencia, desde luego, es esa. Estos 10 reyes van a hacer piña con la bestia o con el representante de ese sistema, que pudiera ser otro individuo, quizá un propio tecnócrata, y estarán a la cabeza, al mando de toda la gobernanza mundial, de ese nuevo orden mundial tan cacareado desde los estamentos, instituciones supranacionales y demás. Lo que van a hacer, y eso también lo podemos ver en el capítulo 17 de Apocalipsis, es ponerse de acuerdo para destruir el sistema actual, o lo que ahí aparece en el libro como la ramera, es decir, un sistema seguramente con connotaciones políticas, pero también económicas, incluso religiosas, que han estado llevando lo que hoy configura el sistema hasta donde hemos llegado. Y es muy posible que
se marque el final de eso para poder poner en su lugar a la bestia. Hay una cosa interesante que tendríamos que irnos a Apocalipsis 13, donde se nos habla del gobierno de la bestia, y hay algunos puntos que son muy relevantes, de vez en cuando los tocamos. Uno de ellos es que esta bestia o este gobierno va a surgir de una forma, digamos, repentina, es decir, no va a verse, no va a hacerse visible hasta que no se haya de alguna manera entronado. Fijaros que en Apocalipsis 17 nos dice que en una hora recibirán autoridad tanto los 10 como la bestia. En otras palabras, parece que va a surgir ese gobierno final como algo repentino y es muy posible que la primera orden que ordenen o que pongan en marcha sea la destrucción del sistema actual. Eso es lo más probable que ocurra. Y entonces veríamos la caída de Babilonia, que aparece en el en el capítulo siguiente, en el capítulo 18, y veríamos cómo finalmente la marca de la bestia, seguramente impulsada a través de la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la tecnología punta actual, tanto en ordenadores como en toda la aplicación que está teniendo el mundo digitalizado, de todo eso. Bueno, pues todo eso va a conformar ese último gobierno mundial. Es muy probable que sea así, que será altamente tecnológico.